Algoritmo de entrenamiento AM para un perceptrón. En este video tutorial se entrenará un perceptrón cuya salida se comporte como una compuerta lógica AND. El algoritmo de entrenamiento se debe iniciar dándole unos valores a los pesos sinápticos y al umbral de conexión. En este caso se entrenará el perceptrón y los valores iniciales para el peso sináptico de la entrada 1 es igual a 1, para el peso sináptico de la entrada 2 es igual a 1 y para el umbral de conexión es igual a 3. Además se tiene un valor alfa que es el valor de aprendizaje del perceptrón. Se puede apreciar la tabla de Bertha que se describe el comportamiento deseado de nuestro perceptrón para la compuerta lógica AND, donde x1 y x2 son los valores de entrada y x3 es la conexión del umbral y y es la salida deseada del sistema. Siguiendo los patrones de entrenamiento, el siguiente corresponde al patrón 0, 1, donde las entradas x1 igual a 0, entrada x2 es igual a 1 y la entrada x3 es igual a 1. Los pesos corresponden a los calculados anteriormente. Ya no serían los mismos, sino que se reemplaza con los calculados en la diapositiva anterior. Entonces obtenemos la neta con la fórmula la salida actual, que dice la sumatoria de la entrada 1 por el peso sináptico de la entrada 1 más la entrada 2 por el peso sináptico de la entrada 2 menos el valor del umbral, que corresponde en este caso a 2.5. Obtenemos una neta de 3.5. La salida es igual a 1, ya que la neta es mayor o igual a 0. Entonces, ahí comprobamos que nuestra salida deseada es igual a 0. Entonces, tenemos un error de menos 1. Por ende, tendremos que modificar los pesos hasta poder llegar que la salida sea igual a la salida deseada. Entonces, la modificación de los pesos consiste en el valor futuro del peso sináptico de la entrada 1 es igual al peso sináptico de la entrada 1 más el valor de aprendizaje que multiplica el error por la entrada 1, y esto nos daría la igualdad a 1. Después procedemos a hallar el valor futuro del peso sináptico 2, que es igual al peso sináptico 2 más el valor de aprendizaje que multiplica al error, y eso multiplica a la entrada 2, y eso nos da una igualdad de 0.5. Después se halla el peso del umbral, que es igual a el umbral anterior, que sería 2.5 más el valor de aprendizaje que multiplica el error por la entrada 3, y eso nos daría la igualdad de 2. Después seguimos con el patrón de entrenamiento 1,0. Es prácticamente lo mismo. Primero procedemos a verificar la salida actual con la multiplicación de la sumatoria de la entrada 1 por el peso sináptico de la entrada 1 más la entrada 2 por el peso sináptico de la entrada 2 menos el umbral, en este caso sería 2. Entonces obtenemos una neta de 3, y eso corresponde a una salida que es igual a 1. Observamos que la salida deseada es 0 y obtenemos un error de menos 1. Eso nos lleva a modificar nuevamente los pesos, diciendo que el valor del peso sináptico futuro es igual al peso sináptico de la entrada 1 más el valor de aprendizaje que multiplica el error, y eso multiplica a la entrada 1. Obtenemos el peso sináptico, que sería el actual,
de 0.5 y ahora hallamos el peso futuro de la entrada 2, que es igual al peso sináptico actual, es decir 0.5 más el valor de aprendizaje, que es 0.5, que multiplica el error, es decir menos 1, por la entrada 2, es decir 0, y eso nos da un valor de 0.5. Procedemos a hallar el valor del umbral, que es igual al peso del umbral, que sería 2, más el valor de aprendizaje, que multiplica el error, y eso multiplica a la entrada del peso sináptico, perdón, a la entrada del umbral, que vendría siendo 2. Obtenemos la igualdad de 1.5. En el patrón de entrenamiento 1.1, aquí observamos con la salida actual, que sería el peso sináptico de la entrada 1 por la entrada 1 más el peso sináptico de la entrada 2 por la entrada 1 menos el valor del umbral, nos daría una neta de 2.5. Eso equivale a la salida 1 y nuestra salida deseada es igual a 1, por lo tanto no tenemos error, y esto nos lleva a que no vamos a modificar los pesos porque nuestra salida deseada es igual a la salida actual. Ya terminamos la primera etapa y se observa que los valores obtenidos no son iguales a los valores deseados. Por lo tanto, procedemos otra vez a realizar la configuración entre entrada y salida. La segunda vuelta obtenemos otra vez el patrón 0, 0, diciendo que tenemos una entrada de 0, una entrada 1 de 0, una entrada 2 de 0 y una entrada 3 de 0, cuyos pesos sinápticos correspondientes es igual a 0.5, 0.5 y 1.5, que son los calculados en la última etapa anterior. Calculando la salida de la sumatoria de la entrada 1 por el peso sináptico de la entrada 1, que corresponde a 0.5, más el peso sináptico de la entrada 2, que es 0.5, por la entrada 2, que es 0, menos el valor del umbral, que sería 1.5. Bueno, se pregunta por qué 1.5 y no aparece el menos. Es porque el valor de x3 en la tabla de verdad, en la primera tabla de verdad que mostré, es igual a menos 1. Me disculpan ese detalle. Bueno, calculamos la neta y obtenemos que es igual a 1.5. Entonces, cuya salida es igual a 1, por lo que es mayor que 0. Y nuestra salida deseada es igual a 0. Por lo tanto, presentamos un error de menos 1. Esto nos lleva a modificar nuevamente los pesos. Bueno, el valor futuro del peso sináptico de la entrada 1 va a ser igual al valor del peso sináptico de la entrada 1 más el valor de aprendizaje, que multiplica el error y multiplica a la entrada 1. Esto nos va a dar un valor de 0.5. Procedemos a hallar el valor del peso sináptico de la entrada 2, que es igual al valor del peso sináptico de la entrada 2 actual más el valor de aprendizaje, que multiplica el error por la entrada 2, nos da otro resultado de 0.5. Ahora calculamos el valor futuro del umbral, que viene siendo igual al valor del umbral actual, que viene siendo 1.5 más el valor de aprendizaje, que multiplica el error y multiplica al umbral actual, que vendría a la entrada.
y nos daría la igualdad de 1. Ahora procedemos al patrón 0, 1, donde tenemos los pesos sinápticos calculados anteriormente, que son los que cambian 0.5, 0.5 y 1. Calculamos la neta con la misma operación de que se calcula la salida actual, que viene siendo la entrada 1 por el peso sináptico 1 más la entrada 2 por el peso sináptico 2 menos el valor del umbral, que viene siendo menos 1, como les estaba diciendo, por la tabla de verdad, la primerita, por el peso sináptico. Eso nos va a dar una neta de 1.5. Eso es mayor a 0, por ende va a ser una salida de 1. Y nuestra salida deseada es igual a 0, entonces tenemos un error de menos 1. Nuevamente tendremos que modificar los pesos, donde el valor futuro del peso sináptico 1 va a ser igual a W1 más el valor de aprendizaje que multiplica el error, y eso multiplica a la entrada 1, y eso nos da una igualdad de 0.5. Procedemos a hallar el valor futuro de W2, que es igual a W2 actual más el valor de aprendizaje que multiplica al error y multiplica a la entrada 2, y eso nos da 0. Después se halla nuevamente el peso sináptico, el valor futuro del peso sináptico 3, que es igual al peso sináptico actual más el valor futuro que multiplica el error que multiplica a la entrada 3, y nos tendremos ya los nuevos pesos sinápticos, que eso ahora lo colocaremos en los nuevos pesos del patrón 1, 0, donde tendremos que nuevamente calcular la salida actual, donde tenemos que x1 por W1 más x2 por W2 menos el valor del umbral, viene siendo, tendremos una neta de 1, y la salida entonces sería 1, porque 1 mayor que 0, entonces tenemos que la salida deseada es 0. Tenemos un error de menos 1, entonces ahora nos lleva a modificar pesos, donde W1, que viene siendo, vamos a calcular, donde el valor futuro de W1 es igual a W1 más el valor de aprendizaje que multiplica el error y multiplica la entrada. El valor futuro de W2 es igual a W2 más el valor de aprendizaje que multiplica el error y multiplica a la entrada 2, y eso nos da igual a 0. Y W3, el valor futuro de W3 es igual a W3 actual más el valor de aprendizaje que multiplica el error y multiplica a la entrada 3, y eso nos da un resultado de 0. Ya terminando la segunda vuelta, se observó que en esta ocasión tampoco los valores de salida actual corresponden a los de salida deseado, entonces procedemos a hacer una tercera vuelta. Los patrones nuevamente 0, 0. Procedemos a calcular la neta con la fórmula de la salida actual. Observamos que la neta es igual a 0, pero la salida es igual a 1, ya que se dijo que la salida debe ser igual a 0 o mayor que 0, y la salida debe dar 1. Entonces la salida deseada es igual a 0, tenemos un error de menos 1, y procedemos a modificar los pesos con la fórmula ya que ustedes saben. Entonces los nuevos pesos corresponden a 0, 0 y menos 0.5. Ahora procedemos a un patrón de 0, 1, donde comenzamos a determinar la neta y se analiza que tenemos una neta negativa, donde la salida vamos a tener 0, y miramos que la salida deseada es igual a 0, por ende no tenemos error y por eso no hay que modificar nada.
Entonces seguimos al siguiente patrón, 1, 0, donde tenemos los mismos pesos anteriores, pero ahora tenemos otra vez que la salida sigue siendo igual a la salida deseada. Por eso no presentamos error y la modificación de pesos sigue constante. Pasamos al patrón 1, 1 y observamos que tenemos una neta de menos 0.5, la salida nos da 0, pero ahora según la tabla de verdad para el patrón 1, 1, la salida deseada es igual a 1, por ende presentamos un error de 1. Entonces procedemos a modificar los pesos. El W1 futuro es igual a 0.5, W2 es igual a 0.5 y W3 es igual a 0. La cuarta vuelta se tiene que proceder porque en la tercera vuelta las salidas deseadas no son iguales a las salidas actuales. Por eso hay que hacer una cuarta vuelta, donde tenemos los patrones 0, 0. Procedemos a determinar la neta con la sumatoria de la entrada 1 por el peso 1 más la entrada 2 por el peso 2 menos el umbral. Obtenemos una neta de 0 y la salida es igual a 1, recordando que la salida es 1 siempre y cuando su igualdad sea 0 o mayor que 0. 0 mayor que 0. Corrígeme de aquí. Bueno, el patrón tenemos una neta, espérate, voy a seguir acá. Una neta de 0 y una salida 1, donde la salida deseada es igual a 0, pero tenemos que la salida es igual a 1, entonces el error es menos 1. Procedemos a modificar nuevamente los pesos, donde el peso futuro W1 es igual a 0.5, W2 es igual a 0.5 y W3 es igual a menos 0.5. Ahora realizamos el patrón 2, el patrón 0, 1, donde los pesos serán los nuevos. Calculamos la neta, que viene siendo 0 por la sumatoria de la multiplicación de los pesos con las entradas. Tenemos una salida igual a 1, la salida deseada es igual a 0 y tenemos un error de menos 1. Procedemos otra vez a modificar los pesos sinápticos W1, W2 y W3, donde darán como resultado 0.5, 0 y menos 1. Seguimos al siguiente patrón 1, 0. Procedemos a calcular la salida actual con la neta. Observamos que tenemos una neta de menos 0.5, entonces eso nos indica que es menor que 0, por lo tanto la salida va a presentar un 0, la salida deseada viene siendo 0, entonces no hay error y no procedemos a modificar nada. Seguimos al siguiente patrón 1, 1, donde la entrada por el peso sináptico de la entrada 1 más la entrada 2 por el peso sináptico de la entrada 2 menos el valor del umbral, tenemos una neta de menos 0.5, una salida de 0, la salida deseada es igual a 1, por lo tanto tenemos un error de 1 y procedemos otra vez a modificar los pesos. W1 es igual a 1, W2 es igual a 0.5 y W3 es igual a menos 0.5. Esto vienen siendo los valores futuros de los pesos sinápticos. En la quinta vuelta se puede observar que tenemos una neta de menos 0.5, una salida y una salida deseada de 0. Tenemos un error de 0, por lo tanto los valores sinápticos de los pesos sinápticos siguen igual.
acá en el patrón 0,1 obtenemos un error, por ende nos lleva a modificar los cambios, pero nos lleva a modificar los pesos sinápticos futuros. En el patrón 1,0 vemos una salida de 1, la cual tenemos un error de menos 0,5, llevamos a modificar los cambios, pesos sinápticos futuros. En el patrón 1,1 tenemos una neta de menos 1, una salida de 0, una salida deseada de 1, un error de 1, y tenemos que modificar los valores de los pesos sinápticos futuros. En la sexta vuelta observamos nuevamente que los valores actuales no son iguales a los valores de salida. Esto nos lleva a la séptima vuelta, donde vamos observando que tenemos las salidas actuales corresponden a las salidas deseadas. Observemos, en el patrón 0,0 tenemos la salida de 0, una salida deseada de 0, no tenemos que modificar nada. En el patrón 0,1 una neta de 0, una salida de 1, una salida deseada de 0, tenemos un error de menos 1, y esto nos lleva a modificar el patrón, a modificar los valores futuros de los pesos sinápticos. En el patrón 1,0 tenemos una neta de menos 0,5, un peso, una salida de 0, una salida deseada de 0, un error de 0, por lo tanto no hay que modificar nada. Y en el patrón 1,1 obtenemos una neta de 0, una salida de 1, una salida deseada de 1 y un error de 0. Entonces no hay que modificar nada. En la séptima vuelta, aclarar que las salidas actuales corresponden a las salidas deseadas, pero se preguntará, en el patrón 0,1 hay que modificar algo. Sí, pero en la octava vuelta es la comprobación. En esta séptima vuelta, los valores de los pesos sinápticos corresponden a las salidas deseadas, teniendo en cuenta que nuestras salidas actuales son iguales que las salidas deseadas. Para poder comprobar, si se quiere, se podrá hacer una próxima vuelta y se logra observar que corresponden a los valores. Ya entrenado el perceptrón, ahora lo que hacemos es graficar para comprobar las respuestas del algoritmo de entrenamiento AND, de cómo quedará gráficamente. Para poder hacer la gráfica por medio de la pendiente, tenemos que suponer que las entradas, suponer valores entre x y y. Primero suponemos que x es igual a 0, despejamos de esta función, obtenemos que y sería igual a 3, observamos aquí gráficamente, ilustramos 3, y y2 después la suponemos que es igual a 0 y obtenemos el valor de x1. Observamos aquí el valor de x1, trazamos la línea y esta gráfica nos va a separar los unos y los ceros. Entonces, ¿cuándo nos da 0? Cuando las entradas son 0, 0, 0, 1, 1, 0. Se observa que en la región de los ceros tenemos 0 cuando las entradas son 0, 0. ¿Sí? También en la región de los ceros se encuentra cuando la entrada es 1 y la otra entrada es 0, y lo mismo pasa que cuando esta entrada es 0 y esta entrada es 1. Y solamente vamos a tener 1 cuando las dos entradas son iguales a 1. Como pueden ver, aquí se encontraría la entrada 1 en esta posición donde coloco el mouse. Entonces gráficamente se puede ver que el perceptrón está entrenado perfectamente. Conclusiones.
El proceso de entrenamiento de un perceptrón es más lento si tiene más variables de entrada para analizar, pero esto hace que el sistema sea más preciso. Integrantes: Diego Andrés Robles Nieto, Tomás Díaz Carrilla, Gabriel Ureche, Luis Pinto Lugo. Universidad Autónoma del Caribe.